Buenos días, mi nombre es Raquel Diva Martín y el grupo está formado por Karen Viteri López, Miguel Díaz Padrón, Pablo Gutiérrez Rivero y yo. Y hoy le vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Una introducción, que son las bacterias, la clasificación de las bacterias, las enfermedades más comunes causadas por la bacteria a los antibióticos, la morfología y estructura de algunas bacterias, mecanismos de acción a los antibióticos y mecanismos de resistencia de las bacterias, qué son los antibióticos y una clasificación de ellos, los avances médicos sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos, algunas curiosidades, una conclusión y una bibliografía. Y por último hemos puesto un juego tipo test para que puedan realizarlo. Vale, ¿por qué hemos elegido este tema? Hemos elegido este tema para el trabajo, ya que es un tema candente en la actualidad, pues la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Asimismo, existen otros puntos de gran interés para nosotros, como que la resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementando los costes médicos y aumentando la mortalidad. Antes del descubrimiento y de la utilización de los antimicrobianos, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte del ser humano. Lo siguen siendo en gran parte del mundo, en desarrollo, sin acceso a los medicamentos de buena calidad, por lo que es la razón para la elección de nuestro trabajo. Pasaríamos a la introducción. Vale, las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia, siendo este el motivo de 25.000 muertes al año en Europa. Asimismo, España es un país que destaca por su alta prevalencia, sobre todo en especies que causan infecciones fundamentalmente extrahospitalarias. Los antibióticos pueden catalogarse como uno de los avances de la medicina moderna más importantes. La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los microbios no se han eliminado con estos, por lo que los microbios siguen multiplicándose, las bacterias y los hongos encuentran nuevas maneras para evitar los efectos de los antibióticos utilizados para tratar las infecciones que ocasionan, y estas infecciones son muy difíciles de tratar y en algunas ocasiones imposibles. Asimismo, el uso inapropiado de los medicamentos antimicrobianos se vuelve en contra, haciendo las resistentes a ellas. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias conforman uno de los tres dominios en los que se agrupan todas las formas de vida. Se tratan de microorganismos procariotas, es decir, sin núcleos, con tamaño de 0,2 a 0,5 micrómetros y una gran capacidad de adaptación. Se clasifican según su morfología en cocos, que son redondeados, como aquí pueden ver, en bacilos, que son de forma alargada, en vibrios, que son alargados y curvados, así se puede ver aquí, y en espirilos o espirorroquetas, que son tienen forma como de muelle, ya que lo ven aquí. Otra de la clasificación de las bacterias puede ser según su pared celular, característica que tienen todas en común. Puede ser gram positiva, que obtienen un color azul oscuro o morado, o gram negativa, que adoptan un color rojizo. Vale, y según su metabolismo, pueden ser fotolitautótrofos, que obtienen la energía de la luz mediante el proceso de fotosíntesis, quimiolitautótrofos, que obtienen la energía a partir de la degradación de compuestos inorgánicos, quimiorganoheterótrofas, que obtienen la energía y los nutrientes necesarios a partir de la degradación de la materia orgánica, y fotoorganoautótrofas, que utilizan la luz como fuente de energía y degrada materia orgánica para obtener los nutrientes necesarios. Y por último, hemos puesto las enfermedades más comunes causadas por la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Podemos observar que hemos puesto la gonorrea, la neumonía, la tuberculosis, la salmonelosis y la fibrosis quística. Aquí tenemos los nombres de la bacteria que la causan, los antibióticos más comunes para combatirla,
si son hospitalarias o extrahospitalarias, y aquí podemos ver que todas son extrahospitalarias, menos la fibrosis quística. Mi nombre es Miguel Díaz Padrón y a continuación les pasaré a hablar sobre algunas estructuras y morfologías de bacterias resistentes a los antibióticos. En la imagen que estamos viendo está presente la estructura de la salmonela. Podemos ver cómo presenta el citoplasma, los pilis, la cápsula, la membrana plasmática, el ADN, los plásmidos, flagelos y ribosomas. Así como la ausencia de núcleo, una de las características esenciales de esta. A continuación les pasaré a hablar sobre los mecanismos de acción de los antibióticos. Para que estos inhiban o destruyan el microorganismo deben atravesar la barrera superficial de la bacteria y fijarse sobre su diana, es decir, cualquier estructura o mecanismo bioquímico el cual les permita desarrollar, multiplicarse y sobrevivir. La acción de los antibióticos son múltiples y diversas, pero casi todos actúan en algunos de los siguientes puntos que nombraré a continuación, impidiendo la síntesis del ácido nucleico de proteínas o de la pared celular, o bien alterando la membrana de la bacteria sobre la que actúan. En esta imagen que vemos abajo a la derecha podemos ver la actuación y la clasificación de los agentes antibióticos. Los inhibidores de la síntesis de proteína que actúan sobre el ribosoma, podemos ver la subunidad mayor y subunidad menor del ribosoma. Los que actúan sobre la síntesis de citoplásmica del ácido nucleico, que inhiben el metabolismo. Los que actúan sobre el ADN y el ARN, que impiden la reproducción de la misma. Y también podemos ver los que actúan sobre la membrana celular, lo que provoca una selectiva pérdida de permeabilidad. También podemos ver los inhibidores de la pared celular que bloquean la síntesis y la reparación. A continuación les hablaré sobre los mecanismos de resistencia a las bacterias. Las bacterias tienen una gran capacidad de adaptación, por lo que pueden desarrollar múltiples mecanismos de resistencia a los antibióticos. Existe una resistencia natural o intrínseca en aquellas bacterias que carecen de diana. Por ejemplo, los microplasmas, que son bacterias que carecen de pared celular. La resistencia adquirida es muy importante desde un punto de vista clínico, ya que está provocada por la modificación de la carga genética de la bacteria y aparece por mutación cromosómica o por mecanismos de transferencia genética. Las bacterias tienen múltiples, como he dicho anteriormente, mecanismos de resistencia a los antibióticos, pero los más señalados y los que más importantes son la inactivación por la fabricación de enzimas, la modificación bacteriana que impide la llegada de antibióticos al punto diana, o la alteración por parte de la bacteria de su punto diana para que el antibiótico no llegue a ella. En primer lugar, como he explicado, el primer punto es la inactivación del antibiótico por la fabricación de enzimas. Las bacterias son capaces de producir enzimas que inactiven los antibióticos, generalmente beta-lactamasa. A esto se le suma que la mayoría de las bacterias son capaces de producirlas. A continuación, el siguiente mecanismo, como podemos ver aquí, es la modificación bacteriana que impide la llegada de antibióticos al punto diana. Las bacterias son capaces de producir mutaciones en las porinas de la pared de la bacteria, impidiendo así la entrada de antibióticos beta-lactámicos generalmente, o bien produciendo mutaciones en el transporte del mismo para que no lleguen a su fin. También el antibiótico puede ser sacado al exterior de la bacteria mediante un mecanismo de expulsión activa, como podemos ver aquí, gracias a una bomba de flujo. Esto significa que la entrada de antibióticos es insuficiente para causar efecto, ya que las bacterias son capaces de expulsar la cantidad necesaria para que no consiga su fin el antibiótico. Por último, podemos ver aquí la alteración por parte de la bacteria de su punto diana, impidiendo y dificultando la acción del antibiótico. Por ejemplo, la modificación del PBP, un complejo enzimático encargado de la síntesis de peptidoglicano, un compuesto de la pared de la bacteria generalmente en gram positivas. También se pueden producir mutaciones en el lugar de unión del antimicrobiano, lo que produce que esto no tenga efecto. También podemos encontrar alteraciones a nivel del ADN y ARN de las enzimas PBPs, que son proteínas fijadoras de penicilina.
necesarias para la formación de la pared celular. Como hemos visto, las bacterias son capaces de producir y ejecutar diferentes mecanismos de resistencia a los antibióticos. Por esto mismo es muy difícil el estudio y encontrar un antibiótico que surja efecto a todas, ya que cada una puede desarrollar un mecanismo diferente. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Gutiérrez Rivero y les voy a comenzar a hablar sobre qué son los antibióticos. Los antibióticos son herramientas esenciales para tratar y prevenir enfermedades causadas por bacterias en personas, cultivos y animales. Son medicamentos más potentes a la hora de combatir infecciones bacterianas que son potencialmente mortales. Los antibióticos los podemos clasificar de dos maneras, según su acción y según su mecanismo de acción. Según su mecanismo de acción encontramos los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bacteriostáticos son aquellos que inhiben el crecimiento de gérmenes, mientras que los bactericidas destruyen totalmente esos gérmenes. Aquí tenemos unos ejemplos de bactericidas, podemos ver beta-lactamicos, glicopéptidos, y dentro de los bacteriostáticos tenemos el macrolidos, dentro de muchos otros. Otra manera que tenemos para clasificar los antibióticos es según su acción, que lo dije anteriormente. Aquí tenemos los de bajo espectro y los de amplio espectro. Los de pequeño espectro atacan a un grupo reducido de gérmenes, mientras que los de amplio espectro atacan a un grupo mayor de gérmenes. A continuación vamos a hablar sobre los avances de la medicina acerca de la resistencia bacteriana. La introducción de los antibióticos en la práctica clínica supuso una de las más importantes intervenciones para combatir las enfermedades bacterianas. No obstante, estas siguen siendo a día de hoy una de las mayores causas de muerte en el mundo entero. La efectividad de los antibióticos será amenazada por lo que llevamos hablando durante todo el trabajo, la resistencia bacteriana. Parece causa suficiente para invertir en la investigación de este ámbito, pero no sostienen recursos suficientes. Esto se debe a un desinterés que es causado ya que estos fármacos no tienen la misma rentabilidad, efectividad como otros de enfermedades crónicas como la diabetes, que en esto sí que se han invertido fármacos muy caros. A pesar de todos estos problemas, se han hecho pequeños avances. Por ejemplo, en 2019, unos investigadores franceses consiguieron desarrollar un antibiótico que es efectivo contra bacterias multiresistentes. Esto quiere decir, no son solo efectivos contra bacterias gram positivas y gram negativas, sino que también se ha experimentado que al implantarla en ratones parecen no encontrar resistencia a estos antibióticos. Otro de los avances fue muy recientemente, donde científicos de la Universidad Católica de Lovaina han conseguido capturar imágenes de unas especies de soldados de proteínas que ayudan a las bacterias a hacerse resistentes a los antibióticos. Esto nos podrá permitir a realizar ataques más efectivos contra esas bacterias con nuevos antibióticos. Hemos encontrado una serie de curiosidades en este trabajo. El uso de antibióticos en la industria de los animales para engordarlos es una de las principales causas de la resistencia bacteriana que tienen como que nos atacan a nosotros finalmente, porque la resistencia a quien más afecta es al ser humano. A esto se tiene que sumar que menos del 5% de los medicamentos en desarrollo solo son antibacterianos, lo que supone un gran problema. Aquí podemos ver dos imágenes. Aquí es la resistencia a los antibióticos, donde podemos ver que España es uno de los que más resistencia tiene, entre el 25 y el 50% de color rojo, y de color amarillo los que menos tienen, entre un 5 y un 10.
Y aquí una imagen de los países que usan más antibióticos en animales, como dije anteriormente, siendo España la cabeza de esta gráfica. Como conclusión de este trabajo, hemos llegado a que la resistencia bacteriana es un importante problema sanitario que aumenta las estancias hospitalarias, los tratamientos y, lo más importante, la mortalidad y la morbilidad cada año. Así, además, muchas veces se sobrepasan los costes de los que están preparados los servicios sanitarios. Para mejorar esta situación se tendrían que desarrollar nuevas vacunas, también el desarrollo de nuevos antibióticos, como la modificación de los antiguos. Y lo más importante de todo es hacer un buen uso de los antibióticos en casa y tanto en los servicios sanitarios. Hemos dejado unas preguntas tipo test por si quieren realizarlas y a ver si han comprendido de verdad el tema. Bueno, pues felices fiestas y esperamos que les haya gustado.